Nunca he sido un hombre de supersticiones. La vida en la carretera te enseña a lidiar con lo tangible: baches, conductores suicidas, borrachos vomitando en el asiento trasero. El trabajo de taxista es una rutina de caras fugaces y destinos anónimos, un ir y venir bajo las luces artificiales de Puerto Umbrío. Una ciudad grande, ruidosa, con sus propias sombras, pero sombras de neón y asfalto. Nada que no se explicara con la miseria humana o la mala suerte. O eso creía yo. Hasta esa noche. Fue una noche de esas que te pesan en los huesos. Lluvia fina y persistente que dejaba las calles con un brillo sucio. Pasada la medianoche, el cansancio se pegaba a los párpados como la humedad al parabrisas. Rodaba despacio por el distrito viejo, una zona de edificios decrépitos y callejones que olían a cerrado y a algo peor. Pocas carreras a esas horas por aquí. Estaba a punto de darme por vencido y enfilar hacia el centro, cuando la vi. Una figura quieta en la esquina, bajo la farola parpadeante. No hacía señas, solo estaba ahí, envuelto en una especie de gabardina o abrigo largo y oscuro, con la cabeza gacha. No parecía que estuviera buscando un taxi, más bien parecía esperando algo, o a alguien. Mi instinto me decía que siguiera de largo. Esa parte de la ciudad, a esas horas, rara vez traía algo bueno, pero el cansancio, o quizás una curiosidad estúpida, o la simple necesidad de una última carrera antes de volver a la cochera, me hizo detenerme lentamente junto a la acera. La figura no levantó la cabeza. No se movió. Mantuve el coche en marcha, la ventanilla subida, observándola. El corazón me dio un vuelpecito incómodo. Había algo antinatural en su quietud, como una estatua, pero una estatua que no debería estar ahí. Después de lo que parecieron minutos, aunque probablemente fueron solo segundos, la figura dio un paso, luego otro. Lenta, deliberadamente, se dirigió hacia mi taxi. No caminaba, se deslizaba, sin esfuerzo aparente, como si el asfalto no ofreciera resistencia. Cada movimiento era demasiado suave, demasiado perfecto. Se detuvo junto a la puerta trasera, la que estaba detrás de mí. Por fin levantó la cabeza. Y ahí fue cuando la noche se partió en dos para mí. No tenía cara, o no una que pudiera reconocer como humana a la luz mortecina de la farola y los faros. Donde debían estar los ojos, solo había sombra, vacío, un negro absoluto que parecía absorber la poca luz que le llegaba. La piel, si es que era piel, tenía el color de la cera vieja, estirada sobre algo que no eran huesos. Y la boca, una línea fina, casi invisible, que no se movió cuando habló. La voz, oh, esa voz, no salió de la figura, pareció rodear el coche. Un susurro grave, ronco, como el crujido de ramas secas bajo un peso enorme. No vibró en el aire, vibró dentro de mi cabeza. Llévame, al final. Un escalofrío helado me recorrió la columna vertebral. El miedo me atenazó la garganta, un miedo frío y animal que no había sentido jamás. ¿El final? ¿Qué final? ¿El final de la calle? ¿El final de la ciudad? ¿O algo más? Mi mano temblaba en el volante. El motor ronroneaba, el único sonido normal en medio de aquella quietud antinatural. La puerta trasera se abrió, despacio, sin un ruido metálico, un suspiro silencioso. La figura entró. No se sentó. Simplemente ocupó el espacio en el asiento. La gabardina pareció hincharse un poco al acomodarse, pero seguía sin forma clara debajo. El coche se llenó de un olor extraño. No era suciedad, ni perfume, ni nada que pudiera identificar. Era un olor a tierra removida, a
frío de tumba, a algo que ha estado enterrado durante mucho, mucho tiempo. Cerró la puerta con la misma lentitud silenciosa. Yo no podía hablar, no podía moverme. Tenía la mirada fija en el retrovisor, intentando discernir algo en aquel vacío donde debía estar la cara. No había reflejo de ojos, solo la sombra. Mi respiración era superficial, ruidosa en el silencio del habitáculo. Sentí el peso de su presencia detrás de mí. No era solo una masa física, era una opresión, como si el aire se hubiera vuelto denso y helado a su alrededor. «Arranca», susurró de nuevo la voz que no salía de ninguna parte, vibrando en mis huesos. No sé cómo lo hice. Mis músculos respondieron por sí solos, movidos por el pánico más puro. Pisé el acelerador. El taxi se lanzó hacia adelante, lejos de la farola parpadeante, adentrándose en la oscuridad del distrito viejo. El viaje comenzó. Me limité a conducir. ¿Hacia dónde? No me dio una dirección. Solo al final. Intenté preguntar. Abrí la boca. Solo un quejido escapó. La voz del pasajero volvió a resonar en mi cabeza, sin mover un ápice aquella línea que tenía por boca. El camino se mostrará. Y se mostró. Las calles familiares del distrito viejo empezaron a cambiar sutilmente. Los edificios se volvieron más ruinosos, las ventanas, agujeros negros sin cristal. Las farolas se espaciaron, se volvieron más tenues. Algunas parpadeaban salvajemente o estaban rotas. La lluvia pareció arreciar, golpeando el parabrisas con una furia antinatural. Miré por el retrovisor otra vez. La sombra seguía ahí, inmóvil. Pero ahora, al pasar junto a una farola moribunda, juraría haber visto un atisbo de algo, moviéndose dentro de aquel vacío facial, como si la oscuridad misma tuviera una profundidad insondable y algo se agitara en su interior. Aparté la mirada con un espasmo. El olor a tierra y frío se hizo más intenso. Era sofocante. Abrí un poco mi ventanilla, buscando aire fresco, pero el aire que entró olía igual, gélido y a cementerio. Cerré la ventanilla de golpe. Empecé a sudar frío. Mis manos resbalaban en el volante. El coche se sentía pesado, como si no solo transportara a un pasajero, sino también a una carga invisible y enorme. Llegamos a los límites del distrito, donde la ciudad se diluye en descampados y zonas industriales abandonadas. La carretera se convirtió en un camino de asfalto roto, flanqueado por esqueletos de naves industriales y montones de escombros cubiertos de maleza. La lluvia ya era un muro de agua. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto. De repente, el pasajero habló de nuevo. La voz, ese susurro resonante, vibró con una nueva intensidad. «Gira, aquí», indicó una desviación a la derecha. No era una carretera. Era un sendero de tierra que se perdía entre dos estructuras derruidas, más oscuro que la propia noche. Un lugar al que nadie en su sano juicio se metería, y menos con esa lluvia. No quería hacerlo. Todo mi ser gritaba que me detuviera, que echara a correr, que abandonara el coche y a esa cosa. Pero no podía. Mis manos giraron el volante solas. Los neumáticos se hundieron en el barro. El coche traqueteó violentamente mientras nos adentrábamos en la oscuridad total. Los faros apenas penetraban la cortina de lluvia y la negrura de los árboles y matorrales que ahora nos rodeaban. La vegetación crecía de forma extraña aquí, retorcida, nudosa, como si sufriera. El silencio fuera del coche era casi absoluto, a excepción del golpeteo frenético de la lluvia. Y entonces lo oí. Un sonido muy tenue, casi imperceptible al principio, por encima del motor y los limpiaparabrisas. Un rascar.
como uñas largas y afiladas sobre metal o madera. Venía de fuera y parecía seguirnos. Miré por los espejos laterales. Solo veía oscuridad y el reflejo distorsionado de los faros. Pero el rascar continuó. Ahora parecía alternar. Primero a un lado, luego al otro. No iba a la velocidad del coche. Parecía esperar a que pasáramos. O quizás venía de algo que se movía a una velocidad imposible. El pánico se disparó. Aceleré, a pesar del terreno horrible. El coche patinó. Corregí el volante con torpeza. El sonido del rascar se volvió más fuerte, más cercano. Ahora sonaba como si estuvieran arañando la propia carrocería del taxi. Podía sentirlo. Una vibración sutil en el metal. Un tacto. Algo rozando el exterior del coche. Algo que no era la lluvia ni las ramas. Algo duro y afilado. Mi mirada se fijó en el retrovisor central. La sombra seguía allí, inmóvil. Pero ahora había 2 puntos de luz tenue reflejándose en la superficie del espejo. 2 pequeños brillos rojizos en medio del vacío. Como ojos. Ojos que me observaban. Ojos que quizás disfrutaban de mi terror. Casi hemos llegado, susurró la voz sin cuerpo, y esta vez no vibró solo en mi cabeza, sino que pareció llenar todo el habitáculo. El camino se abrió un poco más adelante. Los árboles retrocedieron, dejando paso a un claro irregular. En el centro del claro, bajo la lluvia torrencial, se alzaba algo. Una estructura. Parecía una casa, o lo que quedaba de ella. Una silueta negra, desvencijada, con el tejado hundido y ventanas rotas que parecían bocas gritando en la noche. Estaba lejos de cualquier otra construcción que hubiera visto en Puerto Umbrío. Parecía olvidada por el tiempo y por Dios. El coche se detuvo. No pisé el freno, simplemente se detuvo. El motor se caló, de golpe. El silencio cayó sobre nosotros, roto solo por la lluvia implacable y el sonido de mi propia respiración agitada. Y el rascar seguía ahí, ahora más suave, más insistente, viniendo de todas partes a la vez. El pasajero no se movió. La sombra en el asiento trasero, con esos 2 puntos rojizos fijos en mí. Hemos llegado, dijo la voz de nuevo, con un tono final. Sentí un escalofrío que no venía del frío exterior. Una sensación de que mi viaje no terminaba en este lugar. Terminaba aquí, con esto. Lentamente, la puerta trasera se abrió de nuevo. Ese suspiro silencioso. El olor a tierra húmeda y tumba se hizo insoportable. La figura comenzó a deslizarse fuera del coche. Cada movimiento era una abominación. No había esfuerzo, solo una fluidez antinatural mientras se ponía de pie bajo la lluvia. Se giró para mirarme, o lo que fuera su mirada. Esos 2 puntos rojos parecieron brillar con intensidad por un instante. Y entonces, por primera vez, vi un atisbo de la forma bajo la gabardina empapada. Algo alargado, demasiado largo, con extremidades delgadas y angulosas que no se doblaban donde debían, y un cuello estirado que se inclinaba de forma imposible. El rascar fuera del coche aumentó. Se convirtió en un teclear rápido, frenético, sobre el metal y el cristal. Miré a mi alrededor con los ojos desorbitados. Las sombras en el borde del claro parecían moverse, agitarse, como si la llegada del pasajero hubiera despertado algo más en aquel lugar maldito. La figura en el asiento trasero se inclinó hacia mí, lenta, implacablemente. La gabardina se deslizó un poco, revelando más de aquella piel cerúlea y tirante sobre nada que pareciera músculo u órgano. El vacío donde debía estar la cara se acercó a mi ventana. No habló esta vez.
pero sentí su intención como si fuera un golpe físico, una certeza, una exigencia, el pago. Mi mirada cayó sobre la guantera, donde guardaba mi cartera con las ganancias de la noche, y mi licencia, y una foto desgastada de mi familia. Number no podía ser dinero. Esto no era por dinero. El teclear fuera del coche se hizo ensordecedor. Las vibraciones recorrían el metal, hacían temblar los cristales. Pude oír susurros, voces finas, chirriantes, que parecían venir de los árboles retorcidos, de la casa derruida, de la propia lluvia. Decían cosas que no podía entender, pero que sonaban a hambre, a una bienvenida perversa. La sombra con los ojos rojos se retiró un poco de mi ventana. Se enderezó bajo la lluvia. Se giró hacia la casa en ruinas y comenzó a caminar hacia ella. No se deslizó esta vez. Dio pasos largos, zancadas que cubrían metros con una facilidad pasmosa. Las extremidades angulosas se movían con una rigidez extraña pero rápida. Se dirigía a la puerta abierta y negra de la casa. Las sombras en el borde del claro parecieron seguirla, deslizándose como espectros, integrándose con la negrura de la noche y la lluvia. El rascar se alejó, siguiendo a la figura. Me quedé paralizado en el asiento del conductor, empapado en sudor frío, el corazón latiéndome en los oídos. Observé cómo la figura entraba en la casa derruida. La puerta negra la engulló. El rascar y los susurros se desvanecieron gradualmente en el interior de la estructura, como si se metieran bajo tierra. La lluvia seguía cayendo. El silencio volvió a ser casi total, roto solo por el golpeteo del agua y el sonido distante del viento. Esperé, no sé cuánto tiempo, con la mirada fija en la casa negra y silenciosa, esperando que volviera, esperando que algo más saliera. Nada, solo la lluvia y la oscuridad. Mis músculos temblaban. El aire en el coche aún olía a tierra de tumba. Saqué el móvil con mano temblorosa. No había señal. Nada. Estaba completamente aislado. El motor seguía calado. Intenté arrancarlo. La llave giró. El motor de arranque gimió. Una vez. Dos. Nada. Estaba muerto. Completamente muerto. Me quedé sentado, en medio de la nada, bajo la lluvia, frente a una casa que gritaba silencio, con el olor de la muerte en mi taxi, con la certeza de que había llevado a eso, a su hogar, a su final. Y entonces, mientras la luz gris del amanecer empezaba a filtrarse tímidamente por el horizonte lluvioso, mi mirada cayó en el asiento trasero, en la parte del asiento donde se había posado la figura. Había una marca. No era suciedad. Era una quemadura, como si algo gélido hasta el extremo hubiera reposado allí durante un largo rato. El tejido del asiento estaba negro, achicharrado, y desprendía ese mismo olor a tierra removida. Y justo al lado de la marca, en el borde del asiento de cuero, incrustado en el material, había algo pequeño y blanco. Me armé de valor. Con el corazón latiéndome como un tambor desbocado, extendí la mano temblorosa y lo recogí. Era un diente, pero no un diente humano. Era demasiado largo, demasiado afilado, con una forma incorrecta, retorcida, y estaba helado al tacto, helado como la propia muerte. Lo solté como si quemara. Cayó al suelo del taxi, haciendo un pequeño ruido seco en el silencio. Me quedé allí, sentado en el coche muerto, con la marca de eso en mi asiento y su diente en el suelo. El viaje al final había terminado, para mi pasajero, pero el mío acababa de empezar. Un viaje de noches en vela, de olores que no se van,
de sombras que veo por el retrovisor aunque vaya solo. Ya no soy solo un taxista, amigo. Ahora soy el que lo llevó. Y a veces, cuando la noche es muy oscura y la lluvia golpea con fuerza, me parece oír un rascar suave y persistente viniendo de algún lugar muy cercano. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte del eco que jamás se apaga. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que el susurro de los relatos te encuentre, estés donde estés. Yo soy Osi, la voz de los que ya no pueden hablar, y esto apenas acaba de comenzar, oscuros y siniestros.